toda economía, ¿no? Sea grande como Estados Unidos, ¿no? Que ustedes saben que es la primera economía mundial, ¿no? Sea la economía norteamericana, sea una economía mediana, ¿no? Sea una economía pequeña o sea una economía chiquita, ¿no? Todas las economías en su proceso de crecimiento están sujetas a shocks de demanda o de oferta, o de los dos, pero acá lo vamos a diferenciar. En la vida real se mezclan los dos, pero acá, como estamos hablando a nivel teórico, lo vamos a diferenciar como si fuesen separados, ¿no? Entonces, lo normal es que una economía crezca en términos de tasas de crecimiento, crezca de acuerdo a lo que se considera, se estima, su crecimiento potencial. El nivel de potencial de una economía lo da el concepto de función de producción. O sea, la producción potencial está determinada solo por factores reales. Ahí no entran factores no reales, ¿no? Normalmente ligados al comportamiento de la demanda agregada. No, ahí solo actúan factores reales, ¿no? Entonces, toda economía, aunque ahora eso está siendo cuestionado, pero vamos a hablar de lo que normalmente aparece en los libros y en algunos papers. Toda economía tiende a crecer de acuerdo a su potencial, ¿no? Y los shocks que están sujetos lo pueden hacer que la economía suba por encima del potencial o caiga por debajo del potencial. Pero más tarde o más temprano tienden a recuperar el crecimiento, o sea, acercarse al potencial. Repito, esa teoría está hoy día en cuestionamiento, ¿no? Está duro cuestionamiento, pero no vamos a tratar ese tema ahora. Entonces, si asumimos que una economía está creciendo de acuerdo a su potencial, hay shocks de demanda u oferta que hacen que la economía se vaya por encima o se vaya por debajo, ¿no? Por ejemplo, que el caso peruano. En la época del presidente Alan García, ¿no? Cuando los precios de los commodities que el Perú exporta estaban por los cielos, ¿no? El periodo 2003-2013, esa década, estaban por los cielos. La economía peruana tenía años que crecía 9%, 8%, ¿no? Bien por encima de su crecimiento potencial, que en ese momento se estimaba entre 6% a 6,5% en ese momento. Entonces había años que la economía peruana crecía 9, 8, pero eso no era sostenible, pues en algún momento tenía que sincerarse. Y también ha habido épocas en que el Perú crece bien poquito. Por ejemplo, entre el 2014 y 2019, todo ese periodo, la economía peruana creció en promedio 3%, por debajo de su potencial. Entonces eso te grafica pues que hay periodos en que te creces por encima del potencial y hay periodos en que o sea, estás por debajo del potencial. ¿Y quién te puede poner para arriba o para abajo? Los shocks de demanda o de oferta, o de oferta. Muy bien. Entonces, los shocks de oferta son, digamos, lo más, digamos, no tan comunes, ¿no? Los shocks de demanda son más comunes. Los shocks de demanda provienen mayormente de la política económica de un país, no únicamente, pero mayormente de la conducción de la política económica de un país. Un típico shock de demanda es cuando el Banco Central hace una política monetaria expansiva, ¿no? Otro típico shock de demanda es si el gobierno hace una política fiscal expansiva o al revés, contractiva, ¿no? Entonces ahí te hace que la economía fluctúe alrededor de su tendencia, ¿no? Pero los shocks de oferta son, digamos, los más, no son tan comunes, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y por qué digo eso? Porque hoy día el Perú está sufriendo dos shocks de oferta. El primer shock de oferta es externo, porque los shocks de oferta pueden ser externos
o internos. ¿Ah? Un shock de oferta externo, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan facilito, un shock de oferta externo es, por ejemplo, cuando en los años 70 el precio del petróleo subió en el mundo, se fue a las nubes en el mundo. Ese es un shock, ¿no?, de oferta externo porque se vino del mundo. Pero hay shocks de oferta internos. ¿Saben cuál? Por ejemplo, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un típico shock de oferta interno porque se produce dentro del Perú. Y se les llama shock de oferta porque mayormente, casi en su totalidad, son transitorios. Por ejemplo, un shock de oferta interno, el fenómeno del Niño te dura pues 3, 4, 5 meses y después ya se va, ¿no? Entonces se le llama shock de oferta transitorios. Hoy día la economía peruana está sufriendo dos shocks y los dos de oferta. El primero es un shock que viene de afuera, que es que la economía mundial este año va a entrar en recesión y una recesión bien fuerte. Hoy día ya casi todos los organismos internacionales están señalando que la economía mundial va a crecer entre -6 y -8%. Eso era impensable hasta hace 3 meses atrás. ¿Qué 3 meses? 2 meses atrás era impensable. Bueno, hoy día están estimando que eso es el probable rango de crecimiento de la economía mundial. Entonces es un shock bien fuerte que va a golpear a los países que dependemos en cierta magnitud de la economía mundial como el Perú. Y el segundo shock de oferta que está recibiendo el Perú es el provocado por la pandemia del coronavirus, que es donde nos vamos a centrar, ¿ya? Que es donde nos vamos a centrar. Este shock de oferta de la pandemia del coronavirus es un shock que hace que las economías, ¿no?, se desplomen en el muy corto plazo, pero no porque ellos lo producen, no porque la pandemia lo produce directamente. Por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, el año 82, ¿no?, el crecimiento de la economía fue -12%, -12%. Y el fenómeno del Niño lo que hace es destruirte el stock de capital de un país. Te destruye carreteras, te destruye puentes, te destruye cosechas agrícolas, te destruye producción minera, en fin, te hace daño. Y a consecuencia de eso, la economía se resiente. El coronavirus no destruye nada. ¿El coronavirus qué destruye? Por sí solo, nada. Lo que hace el coronavirus es que las sociedades se defiendan por motivos de salubridad pública, se defiendan contra el coronavirus. Y producto de las medidas que toman las sociedades para defenderse del coronavirus, es que se resiente la producción y el empleo. Pero no es un efecto directo, es un efecto indirecto, a diferencia, por ejemplo, del fenómeno del Niño, que sí rompe la estructura productiva de un país. Este no rompe directamente nada. Entonces las sociedades, cuando se defienden de la pandemia del coronavirus, toman medidas como la cuarentena, el distanciamiento social, el cierre de fronteras internas y externas, y básicamente producto de estas tres medidas es que la producción se resiente. Producto de esas tres medidas es que la producción se resiente en el muy corto plazo. Entonces el shock que produce la pandemia del coronavirus en un inicio es un shock de oferta, pero conforme va pasando el tiempo se convierte también en un shock de demanda y hasta podría ser financiero. Miren lo que les estoy diciendo.
se convierte con el paso del tiempo, algo que es un shock puro de oferta, se convierte con el paso del tiempo en afectar la demanda agregada de la economía, sobre todo la interna, y en afectar también la salud del sector financiero. Entonces, en la historia reciente del mundo, ha habido grandes crisis, pero crisis, por ejemplo, ocasionadas en los 70s con la formación del OPEP y que el precio del petróleo se fuera al mundo, se fuera al cielo. Un típico shock de oferta negativo que hizo que muchos países, entre ellos Estados Unidos, entraran en recesión. No, eso fue un shock de oferta típico. Pero también se acuerdan cuando en Estados Unidos se vuelan las torres, ¿no? En Washington, el terrorismo obligó a que mucha gente, el consumidor norteamericano, tuviera miedo de salir a la calle por un tiempo, no tomar aviones, porque en los aviones fue que se tumbaron a las torres, en fin, y eso provocó una caída abrupta del consumo, que sumió también a la economía norteamericana en una recesión. Corta, pero recesión. Eso fue un shock de demanda, porque la gente no salió a consumir, producto del miedo. Y finalmente, el 2007, 2008, 2009, la gran crisis financiera, que gatilla luego una recesión brava en Estados Unidos. Entonces, normalmente en el mundo, las grandes crisis se han ocasionado por un shock principal, o shock de oferta, o shock de demanda, o shock financiero. El coronavirus, ¿por qué hace tanto daño? ¿Por qué hace tanto daño? O sea, la pandemia del coronavirus. Porque produce indirectamente no un shock, 3 shocks. El de oferta inicial, el de demanda y el financiero. Por eso es que hace tanto daño, es como un monstruo que en vez de tener un colmillo, que es lo normal, que tengas un colmillo, tiene 3 colmillos. Por eso es que hace tanto daño. Esa es la razón. Entonces, en el caso peruano, nosotros a partir de la segunda quincena de marzo comenzamos a defendernos de la pandemia y tomamos esas 3 medidas, ¿no? Distanciamiento social, cuarentena y cierre de fronteras externo e interno. En términos teóricos, eso provocó una caída abrupta, ¿no?, del PBI potencial. Potencial del PBI potencial. Que en el caso peruano estimo yo que está durando marzo, abril, mayo, junio, y vamos a ver julio cómo se comporta. ¿No? Por lo menos 4 meses, marzo, abril, mayo, junio. ¿No? La caída del PBI potencial producido por estas medidas de contención a la pandemia del coronavirus. Por eso es que si lo que cae es el PBI potencial, caemos dentro de los alcances de una escuela que científicamente, por la elegancia de sus modelos, por la rigurosidad de sus modelos, es una escuela que tiene respeto intelectual en el mundo, pero es chiquita, es muy chiquita. Sus seguidores son muy pocos. Es la escuela de los ciclos reales. Entonces, en este caso, estarían teniendo razón ellos, porque lo que está cayendo es el PBI potencial. Por consiguiente, mientras dura esta situación que se le ha dado de llamar emergencia, mientras dura esta situación de emergencia, la caída del PBI potencial,
No hay lugar para políticas de corto plazo monetarias o fiscales expansivas. ¿Por qué? Porque si lo que ha caído es el PBI potencial, no estás generando en forma apreciable, no estás generando una diferencia, un déficit de demanda agregada ni un superávit de demanda agregada. No estás generando una diferencia entre oferta y demanda agregada. Por consiguiente, no hay nada que remediar en el muy corto plazo. Por eso es que en esta etapa de emergencia que se llama, la política monetaria y fiscal, las dos, están orientadas ¿a qué? No a estimular la economía, no. Están orientadas a que no se produzcan daños importantes y duraderos a la oferta agregada del país. Y también, obviamente, ¿no? Obviamente, a el bienestar del ser humano. Por eso es que tú ves que la política fiscal en esta época, en estas semanas, básicamente ha estado orientada a darle de comer a la gente. Ha estado orientada a que las empresas no quiebren. La política monetaria también, a dar liquidez a las empresas para que no quiebren. Porque una cosa es un proceso de reactivación con empresas débiles pero vivas, y otra cosa es un proceso de reactivación con empresas que ya no existen. Entonces, en esta etapa que se llama de emergencia, hay un rol para la política fiscal y la política monetaria, hay un rol, pero no es su rol típico en una recesión, que es estimular demanda agregada. Acá no hay nada que estimular todavía. Acá lo que hay que hacer es reparar daños, controlar daños. Eso es lo que hay que hacer ahora. Yo he dicho que públicamente lo he sostenido, que en esta etapa de emergencia se deben buscar 3 objetivos. Primero, evitar el quiebre de empresas y desempleo que podría convertirse en estructural. Segundo, dar ingreso a las familias que se han derrumbado en sus ingresos, casi a cero. Y tercero, sostener la salud del sistema financiero. Esos 3 objetivos yo he propuesto que deben mantenerse a toda costa en esta etapa de emergencia. Y la política fiscal y monetaria tiene que estar en función de esos 3 objetivos. Acá les estoy hablando de repente en términos muy rigurosos. Les voy a poner un ejemplito para que lo entiendan en fácil. Ese es como una persona está en su casa y ¡pum! Se desploma. Su familia no sabe qué ha pasado, lo agarra y se lo lleva a un hospital, a la emergencia del hospital. Llega a la emergencia del hospital y en emergencia los médicos intensivistas y emergencistas lo que van a tratar de hacer es que no se muera, es mantenerle los signos vitales. Eso es lo que van a tratar de hacer mientras esté en emergencia. Y una vez que lo logren estabilizar, lo pasan a sala. Y en sala ya vienen los doctores especialistas, los internistas, etc. Ven que tiene, si es corazón, hígado, riñones, ¿qué le provocó eso? Y en sala lo comienzan a tratar para que se vuelva sano. Lo que le está pasando a la economía peruana ahora está en la etapa de emergencia. Así como a esa persona que está en emergencia, en ese momento no te vas a poner a quererle meter vitamina o que no necesita vitaminas en ese momento. Acá en este momento la política monetaria y fiscal no puede ser expansiva porque no hay nada que vitaminizar hoy en este momento. Cuando lo pases a sala y comience su etapa de recuperación, ahí le darás las vitaminas, los estímulos. Pero hoy día no. Entonces hay que diferenciar, creo yo, 3 etapas bien claras en esto. Primero,
una etapa de contención, de reparación, de que no se produzcan daños importantes en la economía y en el ser humano también, por supuesto. Superada esa etapa, viene una etapa de apertura gradual de la economía. Y luego viene una etapa de reactivación de la economía, que es fundamentalmente la demanda agregada. 3 etapas bien claritas. Contención o reparación de daños, o contención de daños, apertura gradual de la economía y reactivación. Pero todo esto tiene una condición sine qua non. ¿Cuál es la siguiente? Cuando a mí me preguntan, oye, González Izquierdo, ¿de qué depende el costo sobre la economía de esta pandemia? ¿Será grandazo el costo, más o menos? ¿O será pequeño el costo? ¿De qué depende? Yo he visto que ahí sacan unos modelos complicadísimos, unos Dynamic Stochastic General, Equilibrium Model, New Keynesian, New Clásico, y tratan de responder. Yo creo que no hay que exagerar. Para mí la respuesta es muy simple, muy simple. ¿De qué depende que el costo de la pandemia sobre la economía sea grande, mediano o pequeño? Depende en lo principal de una cosa. Oye, González Izquierdo, ¿y qué cosa es esa? La duración de la pandemia. Si la pandemia dura mucho, el costo va a ser mayor. Si la pandemia dura menos, el costo va a ser menor. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y también me dicen, oye, ¿y de qué depende la duración? Bueno, en lo principal, en lo fundamental, depende también de una cosa. ¿Qué cosa? La duración, sí, la duración. ¿Y de qué depende? De la calidad de la respuesta del sistema público de salud que se tiene en el Perú. De la calidad de la respuesta del sistema público de salud que tenemos en el país. Si esa respuesta es con deficiencias, con problemas, con lagunas, entonces el costo va a ser, la duración va a ser mayor y el costo va a ser mayor. Pero si esa respuesta del sistema público de salud del Perú es eficiente, es contundente, rápida, entonces la duración de la pandemia va a ser menor y el costo también. Pero como ya hemos visto, la respuesta del sistema público de salud deja mucho que desear hasta el presente. Por eso es que estamos lo que estamos, ya estamos en 4 meses de cuarentena. Entonces, vuelvo a repetir, ¿de qué depende la duración, el costo de la pandemia sobre la economía nacional? Básicamente de la duración de esa pandemia. ¿Y de qué depende esa duración? De la calidad de la respuesta del sistema público de salud. Y digo esto porque si no controlamos a la bestia o le extinguimos con una vacuna, pero como la vacuna todavía tiene para largo, si no la controlamos, entonces no puede haber reactivación de la economía peruana. Escúchenme bien y lo vuelvo a decir. El requisito sine qua non para volver a la economía a su normalidad a la brevedad del tiempo posible es que se extinga a la pandemia o se la ponga bajo control. Si eso no se consigue, bien difícil que la economía peruana llegue a su normalidad en un relativamente corto periodo de tiempo, y eso lo voy a explicar dentro de un rato. Eso es fundamental. Y fíjense ustedes lo que está pasando a nivel mundial. Una cosa muy interesante se ha dado, y esto se está dando en los últimos, desde marzo, abril, mayo, 3 meses.
¿Saben qué se está dando? De que se están agarrando los modelos puros de salud que tratan de estimar y combatir desde el punto de vista de la salud solamente este tipo de virus de pandemias, el ébola, este tipo, ¿no? Con modelos puramente económicos que ya los conocemos, que tratan de estimar el costo de una recesión, en fin. Y en los últimos 3 meses han hecho esto, ¿ven? No saben ustedes la cantidad de modelos híbridos que están saliendo. Te sale por lo menos 2, 3 modelos diarios en que tratan de combinar los criterios de salud pública con los criterios económicos y entre otras cosas tratan de contestar preguntas como ¿cómo se debe reabrir una economía? Pero con estos modelos. Y ya ha habido economistas que lo han aplicado al Perú. En mi blog, un colega mío ha colgado, yo le he colgado un trabajo que acaba de hacer sobre ese tema, utilizando estos modelos híbridos. Ya lo están aplicando al Perú. Y yo, de leerme bastante estos modelos, a nivel mundial sobre todo, he sacado 3 conclusiones. Como estamos llegando a la conclusión que no hay nada, si no agarro al demonio este y lo extingo con una vacuna o lo pongo bajo control. De eso depende la reactivación de la economía peruana y que se restablezca. Es decir, no hay un trade-off, como mucha gente dice, entre cuarentena y economía. Mentira, eso no es así. Porque si tú pones bajo control a la pandemia, abres la economía sin ningún problema. Acá está el secreto. Poner bajo control a la pandemia. Luego abres tranquilamente la economía, no tienes que estar haciendo fases. Ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3, ni fase 4, ni fase 5, nada. Tienes que poner bajo control. Y la pregunta es, oye, González Izquierdo, ¿y cómo sé yo? Y yo he sacado esta conclusión. 3 criterios por lo menos para abrir sensatamente la economía. ¿Cuáles son? Los siguientes. Primero, que el factor R mayúscula, sea menor a 1. ¿Qué significa ese factor? El factor R es a cuántas personas contagias si tú ya estás contagiado con el coronavirus. Si contagias a 1, a 2, a 3, a 4, o sea, va a depender de tu entorno en el que te desenvuelves. Ese R tiene que ser menor a 1 y óptimamente igual a 0.75. O sea que un infectado ni siquiera infecta a uno más. O sea, ya está bajo control el tema de la infección. Segundo criterio. Tienes que hacer muchísimas pruebas de detección del virus en forma oportuna. Tienes que hacer todo un sistema de seguimiento y control y pruebas. Muchas pruebas. El Premio Nobel de Economía Paul Romer está pidiendo en el caso de Estados Unidos que se hagan pruebas quincenales a toda la población, a los 300 y pico millones. Y ustedes dirán, este hombre está loco. No, no está loco. Porque el costo de eso, de hacer pruebas a 300 millones de personas, el costo es asícito respecto al costo de la economía, de estar cerrando la economía con cuarentenas. Y tiene razón. Entonces, el segundo criterio es que existe en mi país, acá en el Perú, este sistema. Para que tú sepas oportunamente en qué zonas hay infección fuerte, llegues y encapsules ahí. Rápidamente, en horas.
Y el tercer criterio, para que pueda levantar tranquilamente la cuarentena, sobre todo las medidas restrictivas, y pueda reabrir la economía, es de que durante 14 días seguidos, la tasa de infección y la tasa de mortalidad haga esto. 14 días seguidos. Con esos tres criterios, por lo menos, si se cumplen, puedes reabrir la economía porque ya tienes al demonio bajo control. ¿Y qué está pasando en el Perú? Díganme. El R es bien mayor a 1. Ayer el mismo gobierno ha reconocido que el R está en 1.4 más o menos. Bien mayor a 1. Las 20.000 pruebas que ha estado haciendo hasta hace poco son totalmente insuficientes. Ha estado tratando de hacer 50.000 pruebas y todavía siguen siendo insuficientes. Miren, con 20.000 pruebas detectaban a 4.000 y pico infectados diarios. Cuando subieron a 50.000 pruebas se fueron 8.000 infectados diarios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y tercero, en los últimos 14 días, la tasa de mortalidad y la tasa de infección ha estado así, al revés. Entonces, los tres criterios básicos no se están cumpliendo en el Perú. Por eso yo estoy pensando y le estoy diciendo al gobierno del presidente Vizcarra que está tomando un riesgo al estar sacando a la calle a miles y miles de peruanos. Está tomando un riesgo porque las tres condiciones básicas no se están cumpliendo hoy día en el Perú. Y si esto se rebota o se agudiza, la tasa de infección y la tasa de mortalidad, nos van a meter una cuarentena ya no de un mes como junio, 3, 4 meses. Y miren ustedes el costo social que se va a producir. Entonces, requisito sine qua non para abrir la economía, que se cumplan estas tres cosas. Con estos tres criterios tienes al demonio abajo, lo tienes, ya lo gobernaste, ya lo tienes en control. Ahí sí puedes darle adelante, esperando la vacuna para que lo extingas. Hoy día en el Perú no lo tienes al demonio abajo. Muy bien. Al principio hubieron altos funcionarios del gobierno, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas como en el Banco Central, y también en entidades privadas, los Research Department de algunos bancos, ¿no? Y también de instituciones aparte de los bancos, que salieron a decir que esto se arregla en meses. Yo pienso que no es así. ¿Por qué? Porque postular que esto se arregle en meses a nivel teórico riguroso es postular que en el Perú se va a cumplir la ley de 6. Es postular que en el Perú se va a cumplir la ley de 6. Y lo digo por tercera vez, es postular que en el Perú se va a cumplir la ley de 6. Los que sostienen, hoy día ya nadie lo sostiene, pero en marzo, abril, sostenía, incluso uno en televisión dijo así, esto va a ser así de ¡pap! Yo lo miré y casi me muero de la risa. En el Perú no puede cumplirse casi la ley de 6, excepto la gente que sigue a los Real Business Cycle. Nadie más cree en la ley de 6. ¿No? Entonces, ¿por qué pensaba esta gente que la ley de 6 podía aplicarse? Porque como lo que está, yo ya es mi interpretación teórica rigurosa, ¿no? Como lo que está cayendo es el PBI potencial. Y si tú reabres la economía, en términos hipotéticos, el día de mañana dices, el 100% ya está listo. Entonces, en términos teóricos, el PBI potencial tendería a regresar a su nivel inicial. ¿No? Así tendería a regresar. Así, en semanas. Y eso obviamente haría que la gente trabaje,
otra vez y al trabajar gana plata. Es decir, ¿qué dice la ley de Sey en términos folclóricos, digo yo, porque en términos rigurosos dice otra cosa, pero en términos folclóricos dice, toda oferta crea su propia demanda, de tal manera que siempre va a haber igualdad entre oferta y demanda y nunca va a haber desequilibrio. Entonces, si tú reabres la economía, el PBI potencial hace esto, ¡pum!, avanza y debe avanzar también en la demanda agregada. Pero no es así, porque la ley de 6 no se cumple, ya saben ustedes muy bien, porque hay demanda por dinero y además la tasa de interés real no es perfectamente flexible. Pero al margen de eso, ¿por qué digo yo soy enfático en que no se cumple? Por dos razones. Primero, porque esta pandemia y las medidas que se han tomado para defendernos de ella, la consecuencia de esas medidas es que a la demanda agregada interna, le está ocasionando costos que van más allá de que te reabran la economía. Oye, González Izquierdo, ¿qué estás diciendo tú? ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, que toda oferta no crea su propia demanda, ¿no? Porque esta demanda va a estar chiquita. ¿Y por qué va a estar chiquita? Por las siguientes razones. Primero, todavía se ha puesto, en el caso peruano, todavía se ha puesto cuarentenas parciales a aquellas actividades que son de alto riesgo de contagio. Todo, por ejemplo, lo ligado a turismo, en general servicios, y comercio que exija face to face, cara a cara. Entonces, como tú todavía has puesto cuarentena parcial que probablemente se vaya 1, 2, 3 meses más allá, entonces el aparato productivo no va a estar al 100% operando. Y al no estar 100% operando, los que están en esas actividades, que están todavía con cuarentena parcial extendida, le estás alterando su relación ingreso-gasto, porque no van a ganar. Y si no ganan, su gasto baja pues tremendamente. Primera razón. Segunda razón por la que afecta la demanda agregada. Expectativas. Las expectativas hoy día son tremendamente pesimistas. Eso te afecta el consumo y eso te afecta la inversión sobre todo. Tercera razón. En el caso del consumo. Mucha gente todavía, a pesar que le levanten todo, va a contraer su gasto en aquellas actividades de alto riesgo de contagio. Yo, por ejemplo, lo pensaría 100 veces, aun cuando ya abran los restaurantes, yo lo pensaría 100 veces irme a un restaurante lleno de gente. No voy, porque tengo miedo a contagiar. A menos que ya hayan puesto bajo control a la pandemia, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, eso también va a ser, y refrenarse en el gasto muchas veces te causa recesión. Y acá va a ser un refrene voluntario del sector privado. Y otra razón, que hay gente que se ha gastado sus ahorros precautorios y va a tratar de recomponer sus ahorros precautorios. Todo esto te va a afectar el consumo, el gasto en consumo. Y el gasto en inversión privada, y el gasto en inversión privada también, vía expectativas que son tremendamente negativas, pesimistas, te afectan la inversión. En la medida que haya habido quiebra importante de empresas, también te está afectando. Las empresas que no han quebrado están con serios problemas de liquidez. Y algunas ya están teniendo de solvencia. ¿Por qué? Porque la liquidez rápidamente se convierte en un problema de solvencia cuando tus
tus ventas no repuntan y te sigues endeudando, endeudando, endeudando y tus ventas no repuntan. Tu problema de liquidez se convierte en solvencia. Y para la micro, pequeña y mediana empresa sobre todo, la decisión de inversión está en sus cash flows, sus cash flows, sus cash flows. Y los cash flows son los que hoy día están seriamente golpeados. Entonces, por ese conjunto de factores, yo creo que el gasto privado, que es el que pesa en este país, pesa más del 80% del PBI. El gasto privado va a estar lento. Lento. Lo único que va a estar dinámico, y ojalá que se dé así, es el gasto público. Tanto en gasto corriente como en gasto en inversión, en los dos. En gasto corriente, porque van a tener que seguir dando un bono más o dos bonos más a la gente. Vas a tener que seguir seguro extendiendo algunas facilidades tributarias que has dado. Y estoy recomendándole al MEF que haga políticas de supply side economics, o sea, que haga políticas fiscales que afecten directamente el comportamiento de las empresas. ¿No? Entonces, el gasto público sí va a crecer, pero ¿saben cuánto pesa la inversión pública? 6%. ¿Y saben cuánto pesa la inversión privada? 20%. ¿Sabes cuánto pesa el consumo público? 11%. ¿Y sabes cuánto pesa el consumo privado? 65%. O sea, tú sumas consumo e inversión privada de más de 80 puntos del PBI. Tú sumas consumo más inversión pública, te está llegando a 17, 18% del PBI. No es poca cosa, pero a comparación del gasto privado es minoritario. Entonces, el gasto privado va a estar lento y lo único que le queda al gobierno, es decir, a la política fiscal, es presionar estos 17 puntos sobre el PBI. Gasto corriente y gasto en inversión, pero yo estoy pidiendo que se haga mucho más gasto en inversión que en gasto corriente. Entonces, vamos a tener dos tipos de acontecimiento. El gasto privado, que en términos de tasas de crecimiento, en términos dinámicos, va a estar haciendo esto, contrayéndose, y lo correcto es ahí que el gasto público haga esto, para compensarlo por lo menos parcialmente. Si el gasto privado hace esto en términos dinámicos, el gasto público tiene que hacer esto en términos dinámicos. Pero como su peso es pequeño en relación al gasto privado, no lo va a compensar. No lo va a compensar. Aun cuando el multiplicador del gasto, del multiplicador fiscal en general, cuando la tasa de interés del Banco Central de Reserva está casi en cero, el multiplicador del fiscal tiende a crecer, tiende a crecer, tiende a crecer. Se ha visto eso en todo el mundo. Tiende a crecer. Y más aún que acá en el Perú, los modelos que yo conozco mayormente se hacen asumiendo que en el Perú es vigente la hipótesis del ingreso permanente y yo creo que están incorrectos. Acá en el Perú no es vigente la hipótesis del ingreso permanente. Acá en el Perú es vigente la hipótesis de Keynes, de que el consumo hoy depende del ingreso disponible de hoy, no de la riqueza. Entonces, la demanda agregada interna tiene sus problemas para crecer. Entonces, ¿cómo veo yo, amigos? Yo veo que cuando se levante totalmente la cuarentena y se permita al aparato productivo operar, que dicho sea de paso, también quiero tocar ese tema. La operatividad, o sea, el hecho de poner en práctica al aparato productivo, acá lo están haciendo por fases, ¿no? Lo cual yo pienso que es un error, pero bueno, lo están haciendo así. Y lo están haciendo sujetos a unos protocolos sanitarios. Pero los protocolos sanitarios tienen tres problemas.
que son muy complejos de cumplir, son costosos de cumplir y mucha burocracia para cumplir. Ya el sector privado se ha quejado de eso. Y hoy día, jueves, el gobierno ha sacado un dispositivo por el cual está queriendo la burocracia, los trámites burocráticos, aliviarlos, lo cual me parece correcto. Pero aún con eso, los protocolos sanitarios hacen que no todas las empresas puedan operar. Una micro y pequeña empresa, sobre todo, no, de repente no tiene el dinero para hacerlo. Por ejemplo, la otra vez vi en un reportaje de televisión que lo estaban entrevistando a un mototaxista en Piura. ¿Y saben lo que decía el mototaxista? Decía, a mí me están obligando para que yo pueda hacer mi trabajo, que tenga que poner una mica que divida al asiento de delante del asiento de atrás. Pero esa mica dice que tiene que tener ciertos milímetros de grosor, o sea, tiene que tener sus condicionamientos de calidad. No es poner un plástico nomás, no. Y este señor dijo, y eso cuesta entre 350 y 400 soles. Y yo no tengo esa plata para poner la mica divisoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo dijo. Voy a seguir siendo informal. Y no voy a poner pondré un plástico. Eso lleva el hecho de que tú exijas cosas que sean muy complejas, muy costosas o burocráticamente extenuantes, digamos. Entonces, primera razón. Segunda razón de por qué cuando el gobierno dice voy a abrir las puertas de las fábricas y voy a abrir las puertas de las casas para que los trabajadores vayan a la fábrica, y sale la ministra, la señorita ministra, y dice ya se va a abrir 80%, yo creo que no se va a abrir porque están asumiendo que de rey a paje entran a trabajar. Y no es de rey a paje, porque ¿quiénes pueden cumplir con esas medidas de exigencia de control sanitario? Seguramente va a ser la gran empresa y parte de la mediana, el resto no lo va a poder cumplir o lo va a poder cumplir en parte. Entonces no es de rey a paje, no es el 100%. Entonces, segundo, lo están haciendo de a pocos. Lo están haciendo de a pocos. Entonces, ¿qué conclusión saco de esto? Miren, yo creo que cuando el PBI potencial hizo esto, se fue a la izquierda fuertemente, eso ha sido el mes de marzo, abril, mayo. En marzo, que se trabajó 15 días normal y 15 días ya con la cuarentena, la economía cayó menos 16%. Menos 16% con 15 días trabajando normal. Imagínense ustedes abril y mayo en que se tuvo cuarentena todo el mes. Yo estimo que en abril, solo en abril, la caída del PBI va a estar alrededor de menos 30%. Menos 30%. Y en mayo va a estar por ahí también. Y esas caídas van a ser tan duras que no los vas a poder recuperar en los meses que siguen del año. Por consiguiente, yo espero que este año la economía crezca en los 12 meses, entre menos 6 y menos 12%. En ese rango estimo yo que va a crecer la economía peruana. Entre menos 6 y menos 12%, en ese rango. Una caída bien brava. Pero vamos a meternos en esa caída. Yo creo que hay que diferenciar acá dos cosas. Y voy a utilizar el término recesión, aun cuando no debiera de utilizarlo al 100%, porque si lo que ha caído es el PBI potencial, no hay recesión que hablar. Pero, porque recesión se habla cuando la caída en la producción lo provoca la demanda agregada. Acá no lo ha provocado la demanda agregada. Pero recesión en el sentido que sí está afectando a la demanda agregada, a la capacidad de crecer de la demanda agregada.
Entonces vamos a diferenciar dos tipos de problemas. Y lo voy a poner para que lo entiendan facilito. Ese es como si yo tuviera un carro y el carro está hecho, construido, para que tranquilamente corra a 100 kilómetros por hora. Esa es su velocidad normal. Tranquilo, el carro puede hacer 100 kilómetros por hora. Ya. Pero viene en eso que está yendo a 100 kilómetros por hora, se le presenta una neblina recontra espesa en la carretera, que no solo lo obliga a parar, sino que lo obliga a retroceder. Hoy día la economía peruana, abril, mayo, marzo, abril, mayo, junio, la economía peruana va a retroceder, va a crecer en negativo. Entonces, lo voy a llamar recesión, ya. Aun cuando si me pongo estrictamente riguroso, puro, no debiera de ser, pero lo voy a llamar recesión, porque en todo el mundo están llamando recesión eso. Premio Nobel en economía están diciendo la recesión en Estados Unidos, en Europa, y yo, pichiruche, no voy a darme el lujo de estar diciendo eso no es recesión, pues, lo, digo que es recesión. Entonces, la economía peruana está en recesión ahora y se está yendo hacia atrás como el carro. Entonces, el primer problema es dejar que ese carro, hacer que ese carro deje de irse hacia atrás. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que una vez que ya hice que el carro ya no se vaya hacia atrás, sino hacia adelante, no vaya a 40, 50 kilómetros por hora, sino vaya a 100 kilómetros por hora. Es decir, regrese a su potencial en el menor tiempo posible. Porque yo puedo ir hacia adelante, pero voy a 30, 40, 50 kilómetros por hora. Estoy yendo adelante, estoy avanzando, pero estoy desperdiciando velocidad. Porque yo puedo hacer tranquilamente 100 con el carro que tengo. Entonces son dos problemas. ¿Cómo se para el problema de la recesión, de dejar de irme hacia atrás? ¿Cómo hago que el carro ya no vaya hacia atrás? Con la segunda fase, abriendo la economía, abriendo las puertas de las fábricas, abriendo las puertas de las empresas, abriendo las puertas de los trabajadores para que ellos vayan a trabajar y a producir. Así paro la recesión. Yo creo que la recesión, mire lo que subrayo, la recesión, si se hacen bien las cosas desde ahora, la podemos superar en 1 o 2 trimestres. Miren lo que estoy diciendo, hoy día jueves. Después me lo chequearán con la vida real. Yo creo que la recesión podemos pararla, o sea, dejar de decrecer, dejar de tener crecimiento en rojo, en eso, en 1 o 2 trimestres, que podría ser el último trimestre de este año y el primero del otro, pero después vamos a hablar del improbable impacto de las elecciones presidenciales. Pero en teoría podría ser 1 o 2 trimestres. Para salir de la recesión, dejar de crecer en rojo. Pero el segundo problema es que ahora que ya estoy creciendo, ¿en cuánto tiempo voy a hacer que el carro llegue a los 100 kilómetros por hora? Eso pienso yo que me va a tomar todo el 2021 y parte del 2022. Todo el 2021 y parte del 2022. Y acá yo quiero hacer un comentario. Estoy viendo en la prensa que sale mucho colega mío a hablar en tasas de crecimiento. Yo creo que están cometiendo un error. Acá la normalidad hay que definirla con respecto al nivel, al nivel, al nivel. Es decir, en cuánto tiempo el PBI actual se acerca o coincide con el PBI potencial prepandemia. Prepandemia, prepandemia, nivel, no tasa de crecimiento. Entonces, esa coincidencia de niveles, ¿no? Así, esa coincidencia creo yo que va a tomarnos todo el 2021 y probablemente parte del 2022.
Entonces son dos problemas que hay que resolver bien clarito. Para la recesión, eso creo yo que si se hacen bien las cosas en 1 o 2 trimestres. Pero de ahí a recobrar la salud económica, es decir, que el nivel del PBI actual coincida con el nivel del PBI potencial prepandemia, me va a tomar todo el año 2021 y parte del 2022. ¿Y cuáles son mis recetas? Las siguientes. Como la demanda, como el PBI regresa a su nivel original o cerca de él, si es que le he hecho algún daño por quiebre de empresas y desempleo estructural que puede haberse producido, ¿no? Tengo que estimular la demanda porque como que se ha quedado en la mitad del camino, ¿no? Tengo que hacerla llegar donde está el PBI potencial para... ¿Por qué? Porque yo pienso que todo lo que queda del 2020 y todo el 2021, la producción va a ser demand determined. El output va a ser demand determined. Es decir, el crecimiento del PBI va a estar determinado por la dinamicidad de la demanda agregada interna, sobre todo. La demanda agregada en total, pero la demanda agregada interna en particular. Donde vaya la demanda agregada interna, ahí va a ir el PBI. O en general, donde vaya la demanda agregada, ahí va a ir el PBI. O sea, el PBI en este lapso 2020-2021 va a ser pasivo, el PBI y el empleo. El activo va a ser la demanda agregada, especialmente el interno. Entonces, como la demanda agregada, por lo que sostuve hace un ratito, ha sido ya golpeada por la pandemia, como que se ha quedado a la mitad de camino, entonces tengo que hacerla llegar donde está el PBI potencial. Tengo que estimularla. Y ahí yo estoy recomendando 3 cosas. Una política fiscal más expansiva, una política monetaria más expansiva y una política de manejo de expectativas, que es muy importante en las presentes circunstancias. Muy importante, la tercera. En la política fiscal expansiva yo estoy postulando que sea más expansiva, tanto en el gasto corriente como sobre todo en el gasto en inversión en infraestructura. En el gasto corriente porque estimo que por lo menos tiene que mandarse un bonito más, si no son 2, a la gente más, sobre todo a los independientes informales, que en estas 4 semanas que vamos a llevar prácticamente no les han hecho ninguna atención importante. Y 4 meses es bien bravo. Bien bravo. Gasto corriente, ¿no? Aumento, expandir seguramente algunas medidas tributarias, en fin. Y el gasto en inversión, sobre todo en infraestructura. Y acá alguien puede decir, oye González Izquierdo, pero tú eres un irresponsable. ¿Por qué soy irresponsable? No, ¿no te importa lo que pase con la deuda? No, sí me importa lo que pase con la deuda. Claro que me importa. Y entonces, ¿por qué estás diciendo que se vaya, que suba, si ya la ministra ha dicho que lo que se ha gastado hasta el momento es 14 puntos del PBI y que piensan llegar a 17, 18? Tú estás loco. ¿Por qué piden más? ¿No te interesa la deuda? No, sí me interesa la deuda. Y entonces, es que hay 3 factores que me hacen ser confiable en ese sentido. 3 factores. ¿Cuáles? Los siguientes. Según cifras del Banco Central de Reserva, a mí siempre me gusta utilizar cifras oficiales. Yo nunca trabajo con cifras que no sean oficiales. Todas las que he usado son oficiales. Según cifras del Banco Central de Reserva, a marzo de este año, o sea, justo antes que se implementen, o en el mes que se implementaron las medidas de defensa ante la pandemia, la relación deuda total pública, PBI, que ese es el indicador que hay que mirar, ese. La relación deuda pública bruta, PBI, estaba en 26%. Un nivel completamente manejable. Completamente manejable. A nivel internacional te dicen que ya es como un semáforo. La luz ámbar, antes de llegar a la roja,
La luz ámbar está entre 35 a 40%. La luz ámbar. Después de 40 ya, luz roja. Estábamos a marzo en 26 puntos. La deuda bruta, pública, interna y externa. 26 puntos del PBI. O sea, era sensata el indicador. Segundo, hoy día endeudarme, el costo de endeudarme para los gobiernos como el Perú, que tiene grado de inversión, etc. El costo de endeudamiento, en términos reales, es casi cero. Es casi cero. Se acerca a cero mucho. El Perú acaba de sacar 2 emisiones de 4.000 millones de dólares en Wall Street y se los compraron inmediatamente a una tasa real de 1%, ¿no? Alrededor de un punto porcentual. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Hoy día endeudarme, el costo es bien cercano a cero, en términos reales, que es lo que importa. Entonces, tranquilamente, es el momento de pedir prestado plata. Y tercero, que la deuda pública neta, a marzo estaba en 13% del PBI. Lo vuelvo a repetir, 13. Mientras la bruta estaba en 26, esta estaba en 13, la neta. Y la neta es la relevante, porque toma en cuenta los guardaditos que tiene el Estado peruano por ahí. En el Banco Central, en el Banco de la Nación, en otro banco. Eso se llama reserva secundaria de liquidez. Reserva secundaria de liquidez. En la reserva secundaria de liquidez tiene, bueno, a marzo tenía más o menos 12 puntos del PBI. Más 4 puntos del Fondo de Estabilización Fiscal, o 5 del PBI, ahí estás hablando de 16 puntos del PBI. La neta está en 13. Y finalmente, como el costo de endeudarte ahora es bajo y el costo que está haciendo el gobierno al sacar sus bonos es un costo reducidísimo, el costo promedio ponderado de la deuda pública de largo plazo, es menor que la tasa de crecimiento potencial de la economía peruana. Es menor que la tasa de crecimiento potencial de la economía peruana. Prepandemia, por supuesto. Es menor. Y eso te garantiza que ese ratio deuda total bruta sobre PBI en el tiempo haga esto. Solito, sin subir impuestos, sin nada. Haga esto. En la medida que el costo sea menor que el crecimiento potencial de la economía. O no, en términos nominales o en términos reales. Por esas 4 razones. No es que no me preocupe, porque tampoco hay que exagerar. Pero si de 26% de deuda pública bruta saltamos 10 puntos más, estaríamos en 36, bien por debajo del 40. Y la deuda neta, ¿qué? Te subiría pues a 20. Entonces creo yo de que si el gobierno tiene necesidad de endeudarse, yo le estoy recomendando que se endeude, sin exagerar, por supuesto. Muy bien. La política monetaria tiene que seguir siendo expansiva. Ya el Banco Central de Reserva puso sobre el asador toda la carne convencional, los mecanismos convencionales de política monetaria, ya los puso sobre el asador. La tasa de interés de referencia está casi en cero, está 0.25, que para efectos prácticos es cero, ¿no? Y está en forma creativa, está inventando, desarrollando nuevos mecanismos para dar liquidez y crédito, ayudando a financiar la liquidez y el crédito del sistema bancario al sector privado, ¿no? Este programa Reactiva Perú de los 30.000 millones, lo que sí yo creo que el Banco Central debe hacer, siempre debe pedir garantía del Estado cuando él da los recursos, ¿no?
Y si en algún momento piensa o entra a comprar bonos, normalmente empieza por comprar bonos del Tesoro, bonos del MEF, los haga en el mercado secundario y no en el mercado primario, por dos razones. Porque si lo hace en el mercado primario, ese es estar financiando el gasto público, el déficit público con maquinita, con emisión. Y eso está prohibido por ley, ¿no? Y segundo, que si lo haces, si compras en el mercado primario, no sabes a qué precio vas a comprar porque el mercado no te ha puesto el precio. Entonces yo estoy recomendando que si te vas a meter a comprar bonos, ¿no? Lo hagas en el mercado secundario. Y empezó a hacerlo con las AFPs. Ya le dijo a las AFPs, oye, si vas a vender bonos del Tesoro peruano, no los tires al mercado secundario, porque vas a provocar que baje el precio del bono y sube el rendimiento del bono. Si baja el precio del bono, vas a perjudicar más todavía el valor de los fondos de los que están en las AFPs. No es que está cayendo el precio del bono. Y segundo, estás provocando un aumento en el rendimiento de esos bonos, que normalmente son de largo plazo. Entonces me estás aumentando la tasa de interés cuando yo quiero que baje, no que suba. Entonces el Banco Central ha dicho, yo te compro, pero le está comprando pues en el mercado secundario, no es un mercado primario. Entonces, eso me parece que está bien, pero la política monetaria tiene que seguir siendo expansiva para dar soporte cuando la reactivación empiece, ahí va a comenzar a sentirse la fuerza de la política monetaria expansiva. Y también, obviamente, le estoy pidiendo que haga más uso de lo que está haciendo de forward guidance. El forward guidance no saben ustedes el éxito que ha tenido en Estados Unidos, en otros países. No saben ustedes el éxito que ha tenido el forward guidance. Te hace, o sea, te consigue los objetivos del quantitative easing sin modificar las hojas de balance del Banco Central, sin modificar las hojas de balance del Banco Central. Te provoca que la tasa de largo plazo baje, haciendo forward guidance, siempre y cuando tengas credibilidad. Y acá en el Perú el Banco Central le cree. Entonces yo estoy pidiendo que haga un uso más intensivo del forward guidance para ser más expansivo. Y tercero, una política de mejoramiento de expectativas, pero que vaya más allá de lo que diga el MEF y vaya más allá de lo que diga el Banco Central. ¿Por qué? Porque las expectativas, ahora que se viene el proceso, la campaña dura electoral para el 2021, va a ser enero, febrero o marzo. Enero, febrero o marzo va a ser la campaña dura para el Congreso 2021 y para el presidente 2021. Y sabe Dios qué se van a decir en esa campaña, qué se van a prometer. Entonces, en expectativa no solamente entran variables económicas, entran variables políticas, entran variables sociales, entran variables institucionales. Y eso escapa al radio de acción del MEF y escapa al radio de acción del BCR. Entonces es todo el gobierno del señor Vizcarra el que tiene que implementar una política de mejoramiento de expectativas de los agentes económicos en el Perú. Con estas tres recomendaciones creo yo que podremos manejar la demanda agregada y que en un tiempo relativamente corto, 2022, ojalá fines del 2021, comienzo del 2022, en términos de niveles, alcance mi nivel, digamos, de salubridad, de sano para la economía peruana, ¿no? Que es alcanzar el nivel del PBI potencial prepandemia, ¿no? Le vamos a dar pase entonces a Gianfranco. Sí, Gianfranco tiene una pregunta. Mi pregunta es la siguiente, usted como habló de la parte de controlar al virus, bueno, pues las palabras del doctor Elmer Huerta me han hecho saber de que no, y también la situación que se ve a diario en los noticieros, el sistema sanitario público no es el mejor, así Sí, sí. que yo quisiera saber cuántos y cuáles departamentos son los necesarios para controlar el virus, o sea, mantenerlos controlados para poder pasar a la siguiente fase que es una reapertura gradual, ¿no? En nuestro país, ya que veo muy difícil que esto se pueda dar en todo el territorio.
Sí, Gianfranco, justamente muy buena tu pregunta, porque hoy día el gobierno ha sacado un dispositivo legal en que dice que prácticamente todo el norte no está habilitado para estas actividades que ha habilitado en la segunda etapa. Para el norte no rige Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y también en Loreto, ¿no? Y también en la sierra, algunos departamentos, ha dicho, esto que estoy abriendo, ¿no? No va para estos departamentos. Mira, todo el norte pesa en el PBI peruano, por supuesto que pesa en el PBI peruano, que en estos 4 departamentos, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, no hayas permitido que se abran las actividades que estás abriendo en el resto. Y Loreto y otro país, perdón, y otra región en la sierra, que no se abra las actividades que estás abriendo en el resto del país, ¿no? Obviamente que eso limita la capacidad de reacción de la oferta productiva y la oferta agregada. Tienes toda la razón. Y lo ha hecho porque justamente él debe tener información de que la tasa de contagio debe ser altísima. Sí, buenas noches, profesor Izquierda. Buenas noches. Sí. Quisiera hacerle 2 preguntas. Ya. Uno respecto a, ahorita al sector informal, ya que he escuchado, pues, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, familia que está en el sector informal, así como amigos, pues, ¿no? Familiares que también están en el mismo sector. Y ellos quisieran tener un bono, pues, ¿no? Por ser empresarios informales. Pero, ¿no? ¿Usted cree que sería conveniente, ¿no? Otorgarle un bono a los informales, bueno, a los empresarios informales, teniendo como requisito que se formalicen, así para poder aumentar, pues, ¿no? La recaudación tributaria, ¿no? En el mediano o largo plazo. Y por otra parte, mi pregunta es que, ¿qué tipo de caída usted cree que estamos presenciando? Ya que en los últimos años el Estado ha tratado de reactivar la economía y no ha tratado, bueno, no ha podido ser tan efectivo, pues, ¿no? Sus políticas, ya que hemos tenido tasas de crecimiento muy bajas y en mi opinión creo que la economía no se va a restablecer al 100% ni en 2 años ni en 3. Creo que estamos presenciando una caída, pues, ¿no? Que se recuperará un 70-80% y ahí creceremos muy lentamente. Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Mira, la informalidad laboral, porque en el Perú hay que distinguir 3 tipos de informalidad. La informalidad laboral, la informalidad productiva, ¿no? Y la informalidad en contribución, digamos, no, la informalidad laboral, la informalidad en unidades productivas y la informalidad en producción. La informalidad laboral hoy día te dice, bueno, hoy día no, hasta el 2019, porque hoy día de todas maneras está aumentando eso, no me cabe la menor duda, pero voy a hablar hasta diciembre del 2019. La informalidad laboral estaba alrededor del 72%, 70-72% de informalidad laboral, definiendo informalidad laboral de la siguiente forma, porque siempre hay que definir, cuando uno habla un concepto, hay que definirlo. La informalidad laboral yo la defino como aquel trabajador al que no le llega la ley laboral. O sea, no está en planilla, no tiene su seguro social, no tiene otros beneficios sociales, no tiene nada. En esa situación está el 28% de la fuerza laboral peruana, que son 17 millones y medio. La fuerza laboral peruana hoy día son 17 millones y medio de trabajadores. El 28 o 30% está en esa situación. No, perdón, el 72 o 70% está en esa situación. Y el 28 o 30% está protegido. El 95%, todas estas son cifras del INEI. El 95% de las unidades productivas en el Perú es microempresa. Y lo vuelvo a repetir, por si de repente han dicho, no, se ha equivocado González de Izquierda, o he escuchado mal. No. El 95% de las unidades productivas en el Perú, el INEI las clasifica como microempresa.
El 4% las clasifica como pequeña empresa, y en el unito restante está la mediana y la gran empresa, imagínense. Y el grueso de la informalidad está en la microempresa, pues, o sea, en ese 95%. La gran mayoría es informal. ¿Y cómo se define informalidad ahí? Ya no tanto con la ley laboral, o sea, ahí tampoco cumplen con la ley laboral, sino que ya no cumplen con ninguna ley, con la ley tributaria, la ley financiera, etc. La ley de municipalidades, de INDECI, de todo. Y luego viene el aporte a la producción. ¿Saben cómo es, muchachos, amigos, el aporte a la producción? Este gruesísimo sector de la informalidad laboral, unidades productivas, ¿sabes cuánto crea del PBI nacional? El 20%. Y el minoritario, el formal, ¿sabes cuánto crea del PBI nacional? 80%. O sea, muchos hacen poquito y poquitos hacen mucho. De valor agregado, pues, que se genera en un año. ¿Y qué conclusión te lleva a eso? Te lleva a que lo fundamental, el problema fundamental de la informalidad y por consiguiente la solución al problema de la informalidad está en los bajísimos niveles de productividad que tiene. Tanto la mano de obra como el capital que usa y la tecnología y todo que usa. Bajísimos niveles de productividad. ¿No ves que muchos producen poco? Esto ahí de un solo cocacho te das cuenta de su bajísimo nivel de productividad. Y cuando alguien tiene un bajo nivel de productividad, o muy bajo, su ingreso es chiquito. Y si el costo de ser formal es así, con este ingreso chiquito, no puedo pagar el costo, puede ser formal, ese quizás sea la razón principal por la que soy informal, porque mi productividad me genera un ingresito, y con ese ingresito no puedo pagarle el costo de ser formal. Entonces, mucha gente, muchos gobiernos, el señor Toledo, el señor García, el señor Ollantumala, el señor Kuczynski y este gobierno, creen que la solución es bajar el costo de ser formal. Pero se equivocan. La solución es aumentarle la productividad para que genere un ingreso mucho mayor y pueda pagar el costo de ser formal. Claro, el costo hay que bajarlo un poco para que pagues el costo de ser formal. Y miren ustedes que lo que yo estoy diciendo tengo razón. Que, por ejemplo, el señor García, ¿sabe lo que hizo en su gobierno? Dijo, los empresarios de la micro y pequeña empresa, y les digo, muchachos, nunca digan microempresario ni pequeño empresario, porque entonces yo tendría que decir gran empresario también, al de la gran empresa. Siempre digan empresario de la microempresa, empresario de la pequeña empresa, empresario de la mediana empresa, empresario de la gran empresa. Todos son empresarios. No hay microempresario, no hay pequeño empresario, ni gran empresario. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa pasa? De que los empresarios de la micro, pequeña empresa, ¿no? El gobierno de García dijo, bueno, señores, yo voy a tomar medidas para que ustedes se vuelvan formales. ¿Saben la medida que tomó? Dijo, el 50% de lo que te cuesta inscribir un trabajador en el salud, te lo pago yo. Tú pagas el otro 50%. ¿Está bajando el costo de ser formal? Ese es el costo de ser formal, pues lo está bajando. Oiga, ¿ustedes creen que mejoró algo esa medida? Nada. Nada. Nada, habrá habido, siempre hay gente que se acoge, claro, pero una completa minoría. Si no, ya la informalidad hubiera reducido sustancialmente ahora, pues, hasta ahora. Y luego vino el señor Humala,
Y el señor Humala dijo, ¿sabes qué? 100% te cubro yo por 3 años. O sea, tú no pagas nada, le dijo al empresario de la micro y pequeña empresa. Tú no pagas nada por 3 años, yo lo pago. ¿Pasó algo con la informalidad? Nada, nada. Ahí no está. Luego vino el señor Kuczynski. Voy a reducir en 3 puntos porcentuales el IGB, 1 por año, para que te vuelva formal. Yo me morí de la risa. Si el informal paga 0, dije. El informal paga 0, dije, ve, pues, que se lo pongas en 18, 17, 16, ni le va ni le viene al informal, pues él paga 0. ¿Ustedes creen que porque lo ponen en 15 va a decir, ya, yo soy formal ahora? No, pues igual ahora. Este gobierno estaba diciendo de que con 50 soles, que un empresario de la micro y pequeña empresa pague 50 soles y ya se vuelve formal. Oye, eso parece chiste. ¿Por qué? Porque tú crees que el empresario va a decir, yo pago 50 soles, me vuelvo formal, entonces ya puedo aplicar acá. ¿Sabes lo que va a pensar el empresario de la micro y pequeña empresa? Ya me detectaron. Ahora me cae la SUNAT, ahora me cae el Ministerio de Trabajo, ahora me cae Defensa Civil, ahora me cae la municipalidad, ahora me cae todo el mundo. No, pues no lo va a hacer. Esas medidas, John, esas medidas son populistas, ni caso le hagas a esas medidas, pensando que van, dice, a reducir fuertemente la informalidad. Que no me hagan reír. La informalidad es un problema que va a tomar 5, 10, 15 años reducirlo apreciablemente. Y el meollo del asunto es aumentarle su productividad, donde ahí tienes que hacer reformas estructurales. Dale capacitación, dale educación, dale salud, dale infraestructura, bueno, en fin. Con respecto a tu segunda pregunta, el gobierno sí, efectivamente, entre el 2014 y 2019, los diferentes gobiernos tuvieron serios problemas de lidiar con la demanda agregada interna, que creció muy poco creció en ese periodo la demanda agregada interna. Fue el principal causante, no el único, porque la demanda agregada externa también jugó sus pasaditas, ¿no? Pero la demanda agregada interna creció relativamente poco, en términos lentos, y eso provocó que el crecimiento promedio sea pues solamente 3.0, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que resolver hoy día para lograr la reactivación. Y yo coincido contigo de que entendiendo por reactivación y recuperar el nivel potencial, eso nos va a tomar 2021 y posiblemente parte del 2022.